Buenas noches con todos los que están conectados por el Zoom y también por el Facebook. Les damos gracias primeramente al Señor por esta noche y estamos en nuestro quinto taller de doctrina y el tema de hoy es el Espíritu Santo, ¿no? Y damos la bienvenida a nuestro pastor, Abel, que nos va a compartir sobre la doctrina del Espíritu Santo. Bienvenido, pastor. Buenas noches. Vamos entonces a hablar un poco acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y que es un tema bastante interesante. Y yo creo que una de las cosas que más saben, por lo menos para los bautistas, ¿no? Hubo una época que no se hablaba mucho del Espíritu Santo. Se entendía que eso era un problema más bien de los pentecostales, ¿no? Pero hubo un movimiento que, de, muy carismático al final del siglo pasado, ¿no? Y esto fue provocando que hubiera un choque, ¿no? En este sentido entre algunas iglesias y otras más conservadoras, donde se le dio mucho énfasis al Espíritu Santo. Y entonces un grupo tomó la decisión de ponerse, o sea, empezaron a los dos extremos, ¿no? Pero el Espíritu Santo, con el tiempo, nos hemos tenido que dar cuenta de que el Espíritu Santo es una persona muy importante para la salvación de todos. Entonces, por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es tremenda. Por eso es tan importante estudiar el Espíritu Santo. Bueno, es imposible poder dar un estudio del Espíritu Santo ni en una hora, es increíble, ¿no? Es como si dijéramos, vamos a hablar de Dios en media hora. Imposible. El Espíritu Santo, como todos sabemos, es Dios también, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que quiero yo en esta noche fundamentalmente es ver algunas características y detalles importantes del Espíritu Santo, que eso nos va a ayudar mucho para conocer al Espíritu Santo. Bien, la doctrina del Espíritu Santo, vamos a orar primero, vamos a orar una vez más. Padre, ahora nos ponemos delante de la presencia tuya porque sabemos que vamos a hablar de ti, Señor, y queremos, oh Dios, que no somos dignos para estar mencionándote tanto, pero qué bueno es poderte conocer como nuestro amigo, nuestro Salvador, esa persona que está a nuestro lado en todo momento, Señor. Y Padre, tú te has manifestado de diferentes maneras y una de las formas en que tú te has manifestado es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso, Señor, queremos que esta noche tú nos ayudes a tener sabiduría para poder entenderte y conocerte un poco más y de esta manera, Señor, poder vivir vidas más agradables a ti, sabiendo quién tú eres, qué es lo que tú quieres, Señor. Gracias por esta noche, en tus manos nos estamos poniendo, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Bien, voy a ir a cosas concretas acerca del Espíritu Santo. Y por supuesto, hoy no vamos a terminar. Entonces, yo creo que vamos a tener que tomar otro tiempo, otro lunes, para poder terminar algunas de las cosas. Inclusive, no voy a mencionar todos los textos bíblicos. De cada característica del Espíritu Santo, voy a mencionar quizás un texto y de la Biblia y voy a citarle los otros, ¿no? Para que los puedan tener y puedan estudiarlos si quieren en algún otro momento. Al igual que después podríamos enviar o para que ustedes tengan estos estudios que no son netamente míos, ¿no? Sino que yo he tomado de diferentes
lugares, ¿no? Para poder así tener un mayor argumento y de esta manera así también poder que ustedes tengan un conocimiento mayor. Así que de todas maneras, yo creo que la persona del Espíritu Santo es, como les decía, fundamental en nuestras vidas. Y es una doctrina bíblica. O sea que la única fuente donde nosotros podemos encontrar el Espíritu Santo, tener cualquier información acerca del Espíritu Santo, es en la Biblia. Y la fe cristiana es la única que realmente tiene al Espíritu Santo. Es muy importante esto. Entonces, imagínense ustedes, nosotros como cristianos, sabiendo que los únicos que tenemos al Espíritu Santo como tal somos nosotros, tenemos que conocerla. No estoy diciendo que los bautistas somos los únicos, o los pentecostales son los únicos que tienen el Espíritu Santo. No, estoy hablando de aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? En la fe evangélica en sentido general, aquella persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es lo que dice en Efesios, que habiendo oído ahí el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu es, dice, el que nos ayuda en nuestra conversión. Allí es una obra del Espíritu, no es una obra nuestra. De hecho, siempre les digo, nosotros podemos predicar el Evangelio, hablarle a las personas, pero no convertimos a nadie, ¿no? Quien convierte es el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos acerca de él, ¿no? La palabra, el estudio del Espíritu Santo, ¿no? Se conoce como neumatología. Y esta palabra se deriva de neuma, que significa viento, espíritu, aliento. Por eso se le llama a veces en los carros los neumáticos, ¿no? Porque trabajan con aire, con viento, ¿no? Y en ese sentido. Entonces, es espíritu, viento, aliento. Por lo tanto, la neumatología es el estudio de la doctrina del Espíritu y fundamentalmente del Espíritu Santo. Entonces, a medida que nosotros vamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo, tenemos que tener algo en cuenta. Miren, el centro de la Biblia como tal es Jesucristo. O sea, de tapa a tapa, el centro de la Biblia es Jesucristo y su plan redentor. Entonces, nosotros no podemos sustituir en este sentido a Cristo por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no puede desplazar a Cristo. El Espíritu Santo dice la palabra que Él no vino a hablar de sí mismo, sino que vino a hablar de Cristo. O sea, de todas maneras, Cristo es el centro, pero el Espíritu tiene un valor muy importante. Y muchas personas que hablan tanto y tanto del Espíritu Santo, pero omiten a Cristo, esa persona realmente podemos decir que el Espíritu no mora en él. O sea, no habita en esa persona. La persona puede hablar mucho del Espíritu Santo, puede mencionar al Espíritu Santo de una manera tremenda, pero si Cristo no es el centro de su conversación, de su vida, entonces realmente esa persona no es una persona convertida, el Espíritu no mora en él. Quiero que entiendan esto porque el Espíritu Santo, de todas maneras, vamos a ver que es Dios también. Estamos hablando de la triunidad, o la Trinidad que le llaman, ¿no? También, pero la Biblia no menciona la palabra Trinidad por ningún lado, pero sí vemos tanto al Padre que al Hijo, el Espíritu Santo, que hay una unidad tremenda entre ellos y los tres son dioses. Entonces, y dice la Biblia que hay un solo Dios, así que ellos forman este conjunto allí, donde no hay diferencia en ese sentido, sino que
es un poco difícil de entender lo que es la Trinidad de Dios, pero es una realidad bíblica. Ya hemos hablado del Padre, ya hemos hablado del Hijo, y vemos que tienen todos estos atributos divinos, y ahora vamos a ver al Espíritu Santo como tal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que una persona, cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es cuando realmente tiene el Espíritu Santo morando en él. Ahora me viene a mi mente también el pasaje que dice, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Y mucha gente habla y hacen esos milagros a nombre del Espíritu Santo. Sin embargo, dice que Cristo les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir porque quizás hicieron tanto énfasis en el Espíritu Santo o algo así y despreciaron la obra de Cristo, que es el que produce la salvación y la relación con Dios. O sea, quien nos permite, Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, no podemos desplazar a Cristo por el Espíritu Santo. Aunque no estamos negando la obra del Espíritu Santo, cuidado con eso, y vamos a ver ahora todo lo que hace, pero no descuidemos que realmente la persona principal de toda la Biblia, en este sentido, es también es Jesucristo. Ahora, vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. A veces cometemos el error de confundir la personalidad con visibilidad. La personalidad no es un atributo del cuerpo, sino un atributo del espíritu. Por lo tanto, la verdadera persona que es usted no ha sido vista jamás por los hombres, porque nuestro cuerpo realmente es como un garapacho, así, una vestidura que tenemos de lo que somos realmente nosotros, si nos damos cuenta. Y esto ahora no estoy diciendo que el cuerpo es pecado y que el espíritu es, ¿no? Porque formamos un todo. Pero miren qué interesante, y es el ejemplo que yo siempre les pongo, y es el que me viene más claro a mi mente, ¿no? Estamos en no sé, yo tengo un accidente o me tienen que hacer operaciones y todo el rostro me lo desfiguraron, me cortaron un brazo, los pies, y no me parezco en nada, ya. Y yo llego a donde está usted y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y enseguida uno dice, ¿quién eres? Yo soy Abel. Ah, Abel. Pero es imposible que puedan conocerme porque el rostro es diferente, me falta un brazo, un pie, nunca me han visto así. Sin embargo, si se dan cuenta, sigo siendo yo por dentro con mis mismos sentimientos, mis mismos afectos. Entonces, podemos decir que realmente nuestro cuerpo sí que forma parte de nosotros, es un todo, pero cubre lo que realmente somos nosotros, ¿no? En este sentido. Fíjense que cuando Cristo venga y nosotros seamos transformados, vamos a ser, somos nosotros ya arrepentidos, pero vamos a ser revestidos de un cuerpo incorruptible. O sea, otro garapacho para nosotros, otro cuerpo que cubre. Entonces, muchas veces nosotros no podemos ver la parte espiritual. Usted no es un cuerpo, sino un espíritu que tiene el cuerpo, ¿no? En este sentido. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene atributos personales. Y esto es muy importante que aprendamos. ¿Por qué? Porque hay religiones, hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, o es el poder de Dios, o es la manifestación de Dios, pero no lo consideran como una persona. Y vamos a ver, todo ustedes verán cómo tiene propiedades personales. En primer lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo posee inteligencia, tiene inteligencia. Entonces, miren lo que dice 1 Corintios 12:8.
1 Corintios 12:8 dice, porque a este, cuando está hablando de los dones, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y pone ahí el Espíritu con mayúscula, para que se vea que se está tratando. Cuando en la Biblia nos encontramos Espíritu con minúscula, está hablando del Espíritu del hombre. Pero cuando está hablando con Espíritu con mayúscula, perdón, está hablando precisamente del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando Él reparte a los dones, a uno les da, dice, palabras de sabiduría, a otro ciencia. Entonces vemos que ahí es un posee inteligencia que puede dar, inclusive. Pueden ver otros pasajes como Isaías 11, del 2 al 3, Nehemías 9:20, Primera de Pedro 1:11, y dice Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros vemos toda la palabra de Dios con toda esta gran inteligencia, sabiduría que tiene la palabra, fueron escritas por hombres, pero dice que quien les inspiró, quien les dio todo esto, fue realmente el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu posee inteligencia. Es una de las características personales, ¿no? La inteligencia. Posee voluntad. Voluntad. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, nadie le dice lo que tiene que hacer. Dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, hablando de los dones también, ¿no? Repartiendo a cada uno como Él quiere. O sea, vemos la voluntad. O sea, posee voluntad. Posee poder. Puede hacer las cosas. Dice Romanos 15, 13 al 19, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Con potencia, vuelve a hablar de poder, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, posee poder. Posee conocimiento. Dice, pero Dios nos da, pero Dios nos la da por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Fíjense, aún lo profundo de Dios. O sea, estamos viendo que todas estas características son personales. No es una fuerza. Dice inclusive que el Espíritu escudriña, y cuando se habla de escudriñar, es como investigar, buscar con la profundidad, como exprimir las cosas hasta lo último. Dice que el Espíritu conoce hasta lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso está en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10
al 12. Fíjense cómo dice que el Espíritu Santo posee tal conocimiento porque puede inclusive escudriñar hasta lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, otra de las características personales, es que es la fuente de amor, del amor cristiano. O sea, Él posee amor. Es la fuente de amor. Romanos 15:30 dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjense cómo dice, le ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. O sea, el Espíritu posee amor. Entonces vemos ahí que tiene propiedades que solamente les pertenecen a una persona. Posee inteligencia, posee voluntad, posee poder, posee conocimiento y es la fuente del amor, posee amor. Ahora, vemos en este sentido, estas características que tiene, pero también tiene pronombres personales. El nombre personal del Espíritu Santo, hermanos, es desconocido. Nadie sabe cómo se llama el Espíritu Santo, porque es un título que tiene Espíritu, porque realmente en este sentido es viento, aire, no tiene un cuerpo material como nosotros, pero a la vez es santo porque es apartado de Dios, divino. Entonces, por lo tanto, por eso es que se llama y se le da el título de Espíritu Santo. Y esta designación solo explica lo que Él es, ¿no? Es un espíritu y es santo, allí apartado, divino, ahí en este sentido. Ahora, recordemos que ese no es su nombre. Tendrá un nombre que las escrituras nunca han dicho. Es interesante en esto, pero podemos seguirlo conociendo con este pronombre, este título, ¿no? Que se le da, que es Espíritu Santo. Es igual que, por ejemplo, en el caso de Cristo, si nos damos cuenta, es Jesucristo, ¿no? Jesús, que es Salvador, y Cristo, que es Mesías enviado. Entonces es el Salvador enviado, ¿no? En este sentido también. Y es la persona que ha enviado el Padre. Así que Él retiene su propio nombre, Espíritu, para que el nombre del Señor Jesucristo entonces pueda ser exaltado. Fíjense qué interesante en esto, ¿no? Para que Cristo tome toda la preeminencia en este sentido, usa este título para que quien tome el verdadero nombre sea Jesucristo. En el idioma griego, y es muy interesante esto también, el título Espíritu Santo es un sustantivo neutro, pero siempre que un pronombre se halla en su lugar, dicho pronombre es masculino. Entonces, en este sentido también, el Espíritu Santo es masculino, ¿no? Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, bueno, por ahí continúa el pasaje. Juan, capítulo 14, versículos 16, 17, el versículo 26. Pueden ver también otros pasajes en cuanto a esto, Juan 16, 7 y 8,
del 13 al 15, bien, en Romanos 8, del 16 al 26. O sea que el pronombre que se usa es un pronombre personal. Y la Biblia está hablando, entonces por eso decimos de una persona, no está hablando de un artículo, no está hablando de una fuerza, no está hablando de una cosa. En este caso, fíjense, es lo interesante, ¿no? Porque si nosotros vamos a ver, espíritu es neutro, ¿no? Sin embargo, cuando usa este sustantivo le da allí, se usa para persona. El neutro se usa para cosas, pero para una persona ya toma en este sentido, cuando se le pone el pronombre, entonces en este sentido ya toma esta característica de personal, de persona. Entonces, también el espíritu hace actos personales, o sea, no se comporta como un animal o una cosa, no, sino que tiene actos personales. Y miren, ahora todavía nos vamos a acercar un poquito más, entonces, eh, a verlo como tal, una persona, ¿no? Nosotros actuamos, ¿por qué nosotros actuamos como seres humanos? Porque somos seres humanos. ¿Por qué el Espíritu Santo actúa como una persona? Porque es una persona. Entonces, tengamos esto en cuenta. Por ejemplo, Él habla. Esa es una de las características del Espíritu Santo, ¿no? Que hace actos personales. Por ejemplo, Él habla. ¿Dónde vemos esto? Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Miren qué interesante. El Espíritu habla. Y allí en ese momento dice, y dice la Biblia, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. O sea, es una característica del ser humano. Por lo tanto, tenemos que ver que también, o sea, una característica de la persona, es una persona. Lo otro, interceder. El Espíritu intercede. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vemos ahí la obra, así como Cristo intercedió por nosotros también, ahí en la cruz, para reconciliarnos con el Padre, dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque dice que en nuestra debilidad no sabemos ni cómo pedir a Dios, ni cómo orar. No lo sabemos, pero ¿quién intercede ante el Padre por nosotros? Dice, y con gemidos también indecibles, inclusive para todo en la vida espiritual nuestra, el Espíritu Santo, una característica de una persona. El Espíritu Santo, en tercer lugar, testifica. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, esto lo dijo Cristo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, él va a testificar acerca de la obra de Cristo. Entonces, el Espíritu, quien testifica, quien da testimonio de algo, es una persona. Otra característica personal
que tiene allí el Espíritu Santo, otro acto, ¿no?, personal, es que Él ordena, manda. Miren el caso del apóstol Pablo, ¿no? Cuando él, en Hechos 16, 6 y 7, cuando Pablo dice que quería predicar la palabra en Asia o en Bitinia, y miren lo que pasó, ¿no? Ahí en Hechos 16, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y esto es interesante, porque ¿cómo es posible que el Espíritu prohibiera a Pablo hablar del Evangelio, de la salvación? Bueno, el Espíritu tiene sus planes. Quizás no era el momento adecuado para poder llevar el mensaje. El Espíritu en toda su sabiduría sabe qué hacer. Pero miren cómo ordena. Da una orden. No, te lo prohíbo. Ahí no puedes ir. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió tampoco. O sea, no vas a ir a Bitinia. No vas a ir a Bitinia. Te voy a mandar a otro lado. Entonces vemos que el Espíritu Santo ordena y son actos personales. Lo otro que hace un espíritu, que no puede hacer una fuerza activa, o que no puede hacer ninguna otra cosa, no puede hacer ni siquiera el aire, es supervisar. Quien supervisa es una persona siempre, los demás. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispo. La palabra obispo quiere decir sobreveedor. Y dice aquí que el Espíritu Santo puso un grupo de personas para que estuvieran velando, sobrevelando ahí por encima del rebaño. Y el Espíritu Santo es el que supervisa la obra para que la iglesia del Señor sea apacentada. Entonces, es otra característica, otro acto que hace las personas, es supervisar. Guía también. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, dice ahí la palabra que el Espíritu guiará a toda verdad. El guiar, el conducir. Entonces, es una característica, un acto personal que hace el Espíritu Santo. Por otro lado, el Espíritu enseña. Otro acto personal. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, miren lo que hace el Espíritu. Dice ahí que Él enseñará todas las cosas y nos hará recordar todo lo que Cristo dijo. Entonces, a veces nosotros estamos en una situación determinada, muchas veces, y queremos hacer algo. Inmediatamente, si ustedes se dan cuenta, a veces viene un pasaje bíblico a nuestra mente y esto nos enseña como que el Espíritu nos está enseñando, valga la redundancia ahí, nos está enseñando de que
esto no debo hacerlo. O sea, me recuerda esto que Cristo dijo o lo que el Señor quiere, y entonces eso me ayuda a mí en todas las cosas. ¿Quién hace eso? Es un maestro, es una persona, está enseñando. Entonces el Espíritu, miren todos estos atributos que nosotros podemos ver, estas características en el cual actúa como una persona. Habla, intercede, testifica, ordena, supervisa, guía y enseña. Entonces, cada vez que nosotros veamos estos estudios y estas cosas, o a alguien que que se le ocurre decir, no, porque el espíritu es una fuerza o y demás, wow, mira qué inteligencia tiene la fuerza de gravedad, por ejemplo, la fuerza centrífuga, que es una fuerza que guía, enseña. No, es imposible, es una persona. Ahora, más cosas que nos dicen que el Espíritu Santo es una persona. Reacciones personales. ¿Saben que podemos cometer actos contra el Espíritu Santo que solamente pueden cometerse contra una persona? Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Él puede ser contristado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Se puede contristar con nuestras actitudes. A veces hacemos algo, usted nunca le ha pasado esto, sobre todo los padres, ¿no? Nos pasa esto, que a veces los hijos cometen cosas en las cuales nos entristecen, contristan nuestro espíritu. Bueno, nosotros asimismo también podemos hacer cosas que contristan al Espíritu Santo de Dios. Entonces, es una persona. Él puede ser enojado. También podemos hacer enojar al Espíritu Santo. Dice Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dice que mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos. Entonces, el Espíritu Santo puede ser enojado. Tiene también estas reacciones personales. Puede ser contristado, puede ser enojado, puede ser tentado. Hechos 5:9, el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Allí, y Pedro les dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo de Dios? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y a ti te sacarán. Miren cómo dice, ¿por qué conviniste tentar al Espíritu del Señor? Entonces vemos cómo puede ser allí tentado también. Puede ser resistido. Y esto es lo que muchas personas hacen que no son salvos precisamente por esto. Porque cuando se les habla y el Espíritu de Dios quiere actuar, la gente lo rechaza. Entonces puede ser resistido. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, puede ser rechazado, puede ser resistido. Él llega con el mejor propósito de entrar en el corazón del hombre, inmediatamente la persona puede decir no y lo rechaza.
puede ser blasfemado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3, del 29 al 30. ¿Y cómo blasfemaron ahí el Espíritu? Recuerden que cuando Jesús hacía milagros, ellos decían, los hace en nombre de Satanás, de Belcebú. Es de Satanás. Y ese es el que produce los espíritus. Y entonces Cristo le dijo, cuidado, porque cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, el que lo rechace, entonces no es, dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces el Espíritu Santo también puede ser blasfemado. Entonces vean ustedes todas estas cosas y lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo que el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, pero que es una persona espiritual, como Dios Padre. Con tanta facilidad nosotros creemos que creen en Cristo. Antiguamente, antes que Cristo viniera a este mundo, Él era también espíritu. Y fíjense que Él vino a la Virgen María, cuando Él llega, y ahí Él nace, toma forma de hombre. Él dejó allá toda la gloria y vino entonces. Él no dejó la divinidad. Cristo no dejó la divinidad, ¿no? Él dejó su gloria, el estado en que se encontraba. Y de esta manera entonces él viene a la Virgen María ante el Espíritu. Y viene y forma, por eso, en forma de hombre. Entonces, por eso se quedó, o sea, 100% Dios y 100% hombre, en el caso de Cristo. Porque Él nunca perdió su divinidad. Pero en este caso, nosotros tenemos que darnos cuenta que es tan fácil, si hemos creído tanto en Dios el Padre, que es espíritu, de esta misma manera es el Espíritu Santo. Y vemos que no es una persona espiritual, no es una persona de cuerpo como nosotros, de cuerpo material, pero sí un cuerpo espiritual. Entonces lo vemos de esta manera. Por otro lado, él tiene relaciones personales. Relación personal, por ejemplo, con el Padre. Miren, en este sentido, Mateo, en la Gran Comisión, Mateo 28, 19, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos las tres personas. Y esto también, estas tres personas, lo da como una unidad. ¿Por qué una unidad? Porque no dice bautizándolo en los nombres, sino que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, las tres personas, pero uno solo. Hay una relación allí con el Padre, y está unido ahí. Vemos que también tiene una relación con Cristo. Mira lo que dijo Cristo. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, en Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, va a tomar de lo mío y te lo va a dar a conocer. Es una relación muy personal allí también con Cristo. Y con los cristianos, también el Espíritu Santo tiene una relación muy personal. Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. No, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, se ve una relación
profunda ahí con los cristianos. Entonces, esta es otra de las características que nos ayudan a poder comprender ahí al Espíritu de Dios, ¿no? Como una persona. Ahora, tiene designaciones personales. Por ejemplo, el nombre Paracletos. Paracletos, o que se traduce es una palabra que, imagínate, es muy difícil de traducir porque abarca demasiado. La palabra que más se usa es consolador. Cristo enviará el otro consolador. Cuando dice el otro consolador, él está diciendo, voy a enviar a alguien que yo he sido un consolador para ustedes, dijo Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra paracletos significa alguien que está al lado de uno para ayudar, para consolar, para guiar, para enseñar, para fortalecer. Todo está ahí pendiente. Eso fue lo mismo que hizo Cristo con los discípulos y con todos aquellos que estaban cerca de él. Era un paracleto, era un consolador, era aquel que estaba ahí consolándoles, ayudándoles, guiándoles, orientándole, enseñándoles. Por eso cuando él se va, ellos se quedan como, ¿y ahora? Estamos huérfanos, nos hemos quedado ahora, ¿qué? Y entonces él le dice, no, yo les voy a enviar otro consolador. Y cuando habla de esa palabra, otro, es uno de igual categoría. Alguien igual. Entonces dice, le voy a enviar otro consolación, otro consolador. Entonces, dice Juan 15:26, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, tiene una designación, fue designado para algo. ¿Quién lo designó? Jesucristo. Y él envía del Padre a quien yo os enviaré del Padre. Entonces ha sido designado en ese sentido para nosotros. Es un paracleto, es alguien que está allí a nuestro lado, una designación personal. Hay otras especificaciones también que habla el espíritu de la promesa. Y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Espíritu de poder, también se le dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, o sea, hablando de Cristo, ¿no? Y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Espíritu de verdad, y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:6-17. O sea que ahí vemos que también se le da el nombre de Espíritu de verdad. O sea, así que se le da el nombre de Paracleto, se le da el nombre de espíritu de la promesa, espíritu de poder, espíritu de verdad. Y en esto vemos, en este sentido, toda lo que es como la personalidad del Espíritu Santo. Nosotros creemos que es una persona. Pero una persona, recordemos, una persona espiritual. No es una persona, como la que estamos adaptados a ver nosotros. Pero quiero en esta primera parte, ¿no? Dejar esto sentado, porque tenemos que estar claros que no es una fuerza, no es algo impersonal. El Espíritu Santo es una persona.
Entonces yo me gustaría dejarlo acá hoy para ir viendo ya al Espíritu Santo como Dios, o sea, como divino, pero que para ver cómo Él, eh, dónde es el Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es llamado Dios en muchas ocasiones, posee atributos divinos. Entonces, vamos a dejar aquí en esta parte como del Espíritu Santo como hombre, ¿no? O como persona espiritual.